Dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En esta mañana yo quiero centrarme en una sola palabra que encontramos en el versículo 10, donde dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Quiero centrarme en esa palabra, los maldicientes. Dice este pasaje el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y comienza a hablar de una lista de prácticas y dice: toda esta clase de personas que practican estas cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Y termina diciendo: y esto erais algunos de vosotros. Dice: pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué maravilloso. Todo esto son las prácticas que se acostumbran como el pan de cada día cuando no se conoce a Cristo Jesús, cuando no se conoce la palabra de Dios. Y el hombre muchas veces puede vivir tranquilo, cómodo, en medio de estas prácticas, sintiéndose bien, pensando que está bien, porque tiene su religión, porque tiene su congregación, etcétera, etcétera, porque conoce ciertas cosas religiosamente hablando, o porque hace buenas obras y cree que por las buenas obras, cree que por las buenas obras que hace va a poder ser justificado. Pero el Señor nos habla claro en esta mañana y nos dice que no erremos, que no nos confundamos. Estas eran las prácticas de antes de conocer al Señor, pero ahora dice: ya habéis sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, ya habéis sido santificados, justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ha habido un cambio, una obra maravillosa en nuestras vidas. Y muchas de estas cosas son cosas con las que seguimos luchando, seguimos batallando. Y tenemos que entender y saber que el Señor quiere darnos la victoria completa en cada una de estas áreas. Hay áreas, hay cosas que se encuentran en esta lista que son muy fáciles para poder detectar o para poder escandalizarnos al respecto de ellas. Pero hay otras cosas que de alguna manera son como las zorras pequeñas de las que habla la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas. Hay cosas que parece que no son tan grandes, tan graves, y en veces son las que más destruyen nuestras vidas. En veces son las que más dañan nuestras vidas. En veces son las que más perjudican nuestras vidas. La palabra no dice que son los animales grandes los que echan a perder las viñas, sino que dice que antes bien son las zorras pequeñas, los animalitos pequeños, las que echan a perder las viñas, las plagas, las zorras pequeñas, que se puede decir, pues qué tan grande está ese animalito, qué tanto se puede comer, qué tanto mal puede hacer. Pero comienza a entrar y a entrar y a entrar a nuestra labor, a nuestra viña, hasta que comienza a destruirla completamente. Y el Señor quiere que pongamos atención en esto. En esta mañana, el tema de esta mañana lo vamos a tomar de lo que dice el versículo 10: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Y nos centramos en el siguiente punto: ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Los maldicientes. ¿Qué significa el maldecir, el ser un maldiciente? Le repito, hay cosas que podemos detectar muy fácilmente como algo malo, como algo negativo, como algo que nos perjudica, que nos afecta.
Pero hay otras cosas que parece que lo miramos como que esto qué tanto malo es, esto no hay mucho problema con ello, esto lo sobrellevo, no le pongo mucha importancia. Y una de estas cosas es precisamente el ser maldicientes. Los maldicientes, dice el Señor, no heredarán el reino de Dios. El maldecir, ¿qué significa ser un maldiciente? Hay personas que creen que el ser maldiciente significa el ser una persona grosera, el ser una persona que habla vulgaridades solamente, que habla palabras ya muy fuertes, muy ofensivas. No solamente eso es ser maldiciente. Ciertamente esa es una clase de maldición que hay sobre la persona, o que la persona está expresando, pero no es la única manera de ser un maldiciente. Maldecir, la palabra maldecir se compone de dos palabras: maldecir, en otras palabras, hablar mal, hablar lo incorrecto, hablar lo indebido, hablar lo que no es sano, lo que no es saludable, hablar lo que va a traer daño, perjuicio a nuestras propias vidas o a las vidas de los demás. Los maldicientes, dice, no heredarán el reino de Dios. Hermanos, las palabras que salen de nuestra boca tienen más efecto de lo que usted y yo nos imaginamos. La palabra de Dios dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta en aquel día. En otras palabras, las palabras que hablamos pueden dañar o pueden dar vida. La Escritura dice que la muerte y la vida está en poder de la lengua. El que la haya comerá sus frutos. Es decir, en la lengua lo que hablamos, eso puede traer vida o puede traer muerte. ¿Cuánta gente hay, mis hermanos, que no mide sus palabras? Esa es una persona maldiciente. Hermano, yo no hablé ninguna grosería, yo no le dije ninguna mala palabra. Aparentemente podemos decir, no le dije una grosería, no le dije una mala palabra, no le insulté de tal manera. Pero aún así, cuando estamos hablando lo que no debemos, estamos maldiciendo, diciendo mal. Cuando estamos hablando mal de nuestro prójimo, lo que no es, lo que no debemos hablar, estamos maldiciendo, porque estamos hablando mal, incorrectamente. Maldecir, estoy diciendo lo incorrecto, estoy diciendo lo equivocado. No está saliendo de mis labios lo que debe de salir. Una palabra trazada en la voluntad de Dios, una palabra orientada por el Espíritu de Dios, sino que está saliendo una palabra mal dicha, una palabra mal aplicada, una palabra que va a ofender, una palabra que va a traumar, una palabra que va a traer consecuencias. ¿Cuántas veces los padres maldicen a los hijos? Y repito, para maldecir no necesitas insultarlo y decirle groserías. Muchas veces simplemente con decirle inútil, inservible y cosas por el estilo, tú nunca vas a hacer nada en la vida. Y comienza a decirle cosas por el estilo, está maldiciendo a sus hijos. Y Dios no nos ha llamado para maldecir, Dios nos ha llamado para bendecir. Dios quiere que en nuestros labios haya bendición, decir bien, decir lo que Dios ha dicho del hombre, decir lo que Dios ha dicho de la mujer, bendecir al hombre, bendecir a la mujer, bendecir a los hijos, bendecir al matrimonio. Cuando el hombre dice a la mujer, tú nunca vas a cambiar, siempre vas a ser la misma, está maldiciendo, porque no está diciendo lo que Dios ha dicho. Dios no ha dicho que el hombre no va a cambiar o que la mujer no va a cambiar. Dios ha dicho que el hombre puede cambiar si tan solo confía en el brazo poderoso del Señor. Puede cambiar, porque he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas para gloria del Señor. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Entonces debemos de entender y comprender qué está saliendo de nuestros labios, qué fruto está habiendo en las palabras que hablamos, que expresamos. ¿Son palabras que traen bendición o son palabras que turban, que confunden, que desaniman, que desalientan? Cuando son palabras que confunden, que distorsionan la vida del hombre, que lo dañan, que lo afectan, que lo estorban, entonces, mis hermanos, esta persona está maldiciendo y no está bendiciendo. Amén, mis hermanos. Por eso Dios dice que los maldicientes no heredarán el reino de Dios, porque el que maldice, el que habla mal, el que dice mal, el que dice lo incorrecto, lo que no debe de decir,
puede hacer tropezar, puede estorbar, puede dañar, puede matar a una persona. Puede matarle su autoestima, puede matarle el amor, el cariño, puede matarle la comprensión, puede matarle tantas cosas en su interior. Y cuando está destruyendo el ser espiritual de aquella persona, el alma de aquella persona, se está metiendo en problemas con Dios. Porque Dios no nos ha llamado para destruirnos unos a otros, sino para edificarnos, para construirnos, para levantarnos los unos a los otros. Ese es el deseo de nuestro Dios. Bendición debe de fluir de nuestros labios. Bendición tiene que desprenderse de nuestras vidas. ¿Estamos comprendiendo? Vamos un poquito más adentro. Una de las maldiciones en las cuales quiero centrarme hoy, porque hay mucha clase de maldiciones, y ya estaremos avanzando en este tema porque hoy no vamos a terminar. Pero una de las maldiciones en las cuales quiero centrarme y quiero que meditemos el día de hoy es la maldición del chisme. La maldición del chisme. Algo que daña, que destruye, que afecta más de lo que usted se imagina. Hay veces que el chisme lo miramos como un juego, como algo tan superficial, como algo tan natural. Y ese es el peligro más grande, que porque lo miramos tan sencillo y en veces tan inofensivo, comenzamos a tomarlo livianamente. Y en vez de mirarlo como un pecado que nos puede privar la entrada al reino de los cielos, lo miramos como cualquier cosa. Y de los pecados que consideramos serios, que nos pueden privar la entrada al reino de los cielos, comúnmente nos cuidamos, andamos cuidándonos así muy tranquila, muy firmemente. Me cuido muy seriamente. Y si por alguna manera o por alguna razón tropiezo en uno de esos pecados, busco arrepentirme y pedirle perdón a Dios y ponerme a cuentas con el Señor, porque tengo conciencia y entendimiento, y en mi conciencia hay un concepto claro de que ese pecado me puede privar la entrada al reino de los cielos. Por eso me cuido de cometerlo, y el que llega a cometerlo busca ponerse a cuenta lo más pronto posible. ¿Sí me explico? Porque sabe la gravedad de aquel asunto. Amén. Pero hay otros pecados, como el maldecir, que muchas veces nunca nos hemos arrepentido de ello, que lo hemos practicado, que lo seguimos practicando, y que no hay ni remordimiento de conciencia, mucho menos arrepentimiento en nuestro corazón respecto a aquel punto, a aquel tema, porque lo miramos livianamente. Y ahí ando criticando, y ahí ando con el chisme por un lado y por otro. ¿Qué es el chisme? El chisme es una maldición. Eso es lo que es. ¿Qué es la crítica? La crítica es una maldición. Todo el que chismea es una persona que está maldiciendo, porque no está diciendo lo correcto o en el orden de Dios. Está practicando la maldición y está llevando la maldición de un lugar a otro. Aquel que se enreda en el chisme, aquel que critica, estamos hablando de maldecir. No está diciendo lo correcto, porque el Señor no nos llamó ni para andar chismeando ni para andar criticando. El Señor nos llamó para bendecirle a Él, para bendecir a nuestro prójimo, para ayudarnos unos a otros, para que el nombre del Señor sea glorificado en lo que hagamos, en lo que emprendamos. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta mañana. ¿Qué es el chisme? El chisme es una noticia o rumor que se cuenta por placer o por criticar, y que se hace referencia a lo ajeno o privado de otra persona. Esto es el chisme. Oiga bien, es una noticia. A lo mejor es verdad, a lo mejor no es verdad. Es un rumor. Oí. Se dice, ¿oíste lo que dijeron? ¿Ya oíste lo que se anda diciendo por ahí? Rumores. Siempre que te dejas mover por noticias o rumores que se cuentan, y comúnmente se cuentan por placer,
por placer o por criticar. Comienzo a contar aquello, a comentar aquello, pero lo que me está moviendo no es un deseo de edificar y de bendecir a aquella persona. Aquella noticia que escuché, repito, a lo mejor es verdad, a lo mejor no es verdad, a lo mejor es un simple rumor, a lo mejor no es un rumor. Pero cuando yo comienzo a contar esto, ¿con qué propósito comienzo a contarlo? ¿Qué es lo que me mueve a contar aquello que estoy contando? La mayoría de las veces no es edificar a la persona. No estoy buscando hacerle un bien a la persona. No estoy buscando ayudar a la persona. No estoy haciéndolo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy contándolo por placer, porque hay gente que se deleita en el chisme, se lo saborea. Y ya no es verdad si es cierto, si no, si es rumor, si es noticia, lo que sea. Hay un placer que experimenta la gente. Así como el drogadicto, mi hermano, oiga bien, como el drogadicto experimenta un tremendo placer cuando se goza aquella droga, aquel licor, el borracho, cuando experimenta aquel placer. Hay veces que uno puede decir, pero ese drogadicto, pero ese borracho, ¿cómo es posible que no pueda dejar eso? Pero hay muchos que quizás no somos ni drogadictos, ni lo hemos sido, ni borrachos, pero que tenemos el vicio, el placer, el deleite del chisme arraigado en nuestro corazón. Y de igual manera nos estamos dejando mover, estamos buscándolo, lo buscamos. Ya no es que llega a nosotros, es que andamos buscando algo nuevo que contar. Hay gente que anda buscando ahí a ver qué nuevo hay, a ver qué nuevo oye. Anda buscando su droga, anda buscando satisfacer el apetito, la adicción de esa droga que es el chisme. Llega a convertirse en una droga, le da comezón por saber y le da comezón por contarlo a medio mundo. No le diga a nadie, no le voy a decir a nadie. Trae comezón y va corriendo apenas. Mira, me dijeron que no le dijera a nadie, pero nomás te voy a decir a ti porque te tengo confianza. Eso es lo que siempre se dice. Denle un aplauso al rey. Esa es la gran excusa y la autojustificación. Es que tú eres mi amigo, es que eres una persona que estoy tan apegado, nomás a ti te lo cuento. Y así se va de uno en otro, corriendo por aquí, por allá, y supuestamente por confianza, porque es su amigo. Pero lo que pasa es que trae comezón allá adentro. Es una adicción, es un vicio. Es un vicio que puede arrastrar al hombre a la condenación eterna. Y lo peligroso de este vicio es que casi nadie lo detecta. Ni el que lo está practicando siquiera lo detecta como un vicio, lo detecta como un pecado, lo detecta como algo negativo, de lo cual tiene que arrepentirse. Lo mismo que el adúltero, lo mismo que el fornicario, lo mismo que el borracho, lo mismo que el drogadicto. De la misma manera se tiene que arrepentir el chismoso delante de la presencia del Señor, si no quiere que se le cierren las puertas del reino de los cielos y quedar excluido de la presencia de Dios. De la misma manera. ¿Por qué digo esto? Porque está en la misma lista de cosas que nos pueden privar la entrada al reino de los cielos. ¿Sí me explico? Y hay veces que posiblemente sea más fácil para una persona, para un drogadicto, entrar al reino de los cielos que para un chismoso. Porque el drogadicto por lo menos se da cuenta de su gran pecado y se puede arrepentir y pedir perdón a Dios, porque es notorio su pecado. Pero el chismoso sigue practicándolo en la iglesia y practicándolo, alabando a Dios y practicándolo, cantando a Dios y practicándolo. ¿Por qué razón? Porque lo ha tomado livianamente. Pero espero que en esta mañana el Espíritu de Dios nos abra el entendimiento, despierte nuestra conciencia y nos sacuda de ese vicio, nos liberte de ese vicio, de esa influencia que ha entrado en los hogares, que ha entrado en las congregaciones para maldecir, para destruir. Repito la crítica, repito lo que es el chisme, que van de la mano. Son maldiciones que entran.
que llevan al hombre a la destrucción. La maldición de la crítica, la maldición del chisme. Estoy maldiciendo, diciendo lo que no es correcto, lo que no es conforme a la verdad de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Me explico? Hermano, entonces, que si yo estoy diciendo algo que es verdad, que es cierto, repito, chisme significa noticia o rumor que cuenta, que se cuenta por placer o por criticar. Siempre son estas dos razones en su mayoría. Siempre que hay crítica o que hay chisme, se está haciendo, se está contando por placer, porque es un vicio en su vida, porque es una adicción que lo está llevando a la destrucción, o porque simplemente quiere criticar a un hermano, a una hermana, a una persona, y ahí anda comiéndose a aquel hermano, criticándolo, hablando de él. ¿Qué estás haciendo cuando haces eso? ¿Acaso estás bendiciendo a tu hermano? ¿Acaso estás haciéndole bien a tu hermana? ¿Acaso estás ayudándole a salir de ese hoyo? ¿Acaso le estás tendiendo la mano? ¿Acaso estás orando por él? No, lo estás acabando, lo estás hundiendo. Te estás dejando usar por el diablo para acabarlo. Si tu hermano está haciendo algo mal, lo primero que tienes que hacer es doblar tus rodillas y decirle a Dios: Padre, ayúdalo, Señor. Hazlo volver en sí, Señor. Ayúdalo a salir adelante, Señor. No lo dejes caer, no lo dejes hundirse. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Señor. Ayuda a mi hermano. Eso es lo primerito que tenemos que hacer. Amén, hermano. Ya he estado orando por él, pero sigue igual, hermano. No ande criticándolo, no ande chismeando, no ande haciendo algo indebido, porque eso es maldecir, y los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Entonces dijimos que lo que es el chisme primeramente es una noticia o rumor que se cuenta por placer, porque es un vicio, o por criticar a aquella persona, y se hace referencia comúnmente a lo ajeno o privado de otra persona. ¿Qué debería hacer yo? ¿Qué debería hacer usted cuando nos damos cuenta de una situación de un hermano, de una situación de una hermana? Lo primero, repito, es que tenemos que orar por él, orar por ella. Segundamente, ¿qué tengo que hacer? Dice la palabra: si ves a tu hermano cometer pecado, hacer algo indebido, una falta, lo que sea, dice: ¿sabes qué? Ve y acércate a él, tómalo a él a solas y habla con él. Dile: mira, hermanito, lo amo, hermanita, te amo, pero mira, hay este detallito que está pasando. Mira, el Señor quiere glorificarse en tu vida. El Señor quiere ayudarte. Estoy orando por ti para que el Señor te fortalezca, te bendiga. Y cuando hay un espíritu de amor sobre tu vida, aquella vida comenzará a recibir la restauración y comenzará a decir: gracias, hermano, gracias, hermana, porque en verdad que no me daba cuenta de esta situación. O gracias, hermano, porque he estado luchando con este problema. He querido dejar de hacer esto, pero no puedo, hermano, me siento cautivo, necesito ayuda para salir y ser libre de este problema. Porque hay cosas, hermanos, que uno hace en veces y que ni siquiera se ha dado cuenta. El salmista habla de los pecados que me son ocultos, los pecados que no alcanzo a visualizar, los pecados que yo estoy caminando y sintiendo que yo estoy muy bien cuando estoy bien mal. ¿Sí me explico? Entonces esas son faltas que tenemos muchas veces, y que cuando alguien nos habla en el amor y de la manera correcta, podemos mejorarlas, superarlas. Pero después viene la otra situación, que hay cosas que estamos conscientes posiblemente, que estamos con una actitud mal, con un desarrollo mal. Pero hay veces que hay personas que quieren ser mejores, que quieren vencer ese vicio, ese problema, ese estorbo que están pasando, pero tratan y no pueden. Quieren ser libres, y esa cadena es más gruesa, más fuerte que ellos, no los deja soltarse. Quieren controlar ese carácter y no pueden. Hay aquella atadura, aquel estorbo. Quiero decirte que tu crítica no los va a ayudar a salir. Quiero decirte que el chismear no les va a ayudar a salir. Pero si tú comienzas a tenderles la mano, a decirle: mira, hermano, hagámosle de esta manera, metámonos en ayuno y en oración y oremos para que el nombre del Señor sea glorificado, y verás cómo
hermano, esa cadena se ha de romper, esa cadena se ha de desaparecer, esa cadena se ha de desmenuzar, porque donde el poder de Dios se manifiesta, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. El Señor dijo: si 2 o 3 de ustedes se pusieran de acuerdo en cualquier cosa, y yo lo haré desde los cielos. Aleluya. Él quiere hacer proezas, Él quiere hacer maravillas, Él quiere hacer milagros, pero quiere que nos unamos. Quiere que nos unamos. Me explico, mis hermanos. Hermano, ¿y qué si no me hace caso? Pues dice la palabra: toma contigo a 2 o 3 testigos, y en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, hay un proceso. Dilo a la iglesia, dilo al pastor, y así va siguiendo el orden que Dios ha establecido. Pero nunca dice: si ves a tu hermano cometer una falta, ve y dile al otro hermano que está allá, y ve, cuéntale a media congregación. No, mi hermano, eso no te va a ayudar en nada, y no le va a ayudar en nada a él o a ella. Eso es maldecir. Estás diciendo lo incorrecto, lo impropio, porque no está en el orden de Dios lo que estás haciendo. Son maldiciones. ¿Me explico, hermanos? Hermano, y si estoy diciendo la verdad, muchas veces creemos que porque digo la verdad ya no es un chisme. No, mis hermanos, aunque sea la verdad la que estemos diciendo, si no lo estamos diciendo a quien se le debe de decir aquella verdad, es un chisme igualmente. Un chisme no necesariamente tiene que ser una mentira. Lo que hace un chisme no es que sea mentira o que sea verdad. Lo que convierte a un chisme en chisme es que no se trata con él de la manera correcta. No tiene que andar divulgándose por un lado o por otro. Lo que solamente se debe de tratar con la persona indicada. ¿Sí me explico? Ese es el orden de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios, y es lo que debemos de practicar. Si ve a su hermano cometer un error, repito, ore por él. ¿Quiere hacer algo más? Vaya y hable con él. ¿Para qué? Para que él pueda reconocer, enmendar y mejorar esa falta, esa área, y pueda ser el nombre del Señor grandemente glorificado, y que todos salgamos en victoria y en bendición conforme a la voluntad de Dios. Denle ese aplauso al Rey. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra. Veamos lo que dice la Escritura en Números. Vamos a Números capítulo 12 y vamos a mirar un pasaje muy hermoso. Recuerde, lo primero que el Señor nos dice es: para que no seas un maldiciente, para que no te metas en problemas, para que no dejes que el maldecir, que el decir lo incorrecto te haga caer en criticar, te haga caer en el chisme, te lleve al placer de simplemente divulgar las cosas, poner en mal a otras personas. Tienes que tratarlo de la manera correcta, dice el Señor. Entonces, el orden de cómo tratar esa situación, de cómo tratar los problemas, cómo tratar las faltas que miras en un hermano, en otra hermana, lo encontramos en Mateo 18:15, donde nos habla y dice: ve y llama a tu hermano y habla con él a solas. Si no, toma contigo 2 o 3 testigos, y en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Miramos que Gálatas capítulo 6 nos dice de la misma manera que cada uno, si vemos cometer un error a nuestro hermano, lo restauremos con un ánimo voluntario, lo restauremos con mansedumbre, lo ayudemos. Pero vamos a Números. Números capítulo 12, versículo 1 al 10. Leemos lo que dice la palabra del Señor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los que habían sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.
no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Vea usted lo que sucedió con María, la hermana de Moisés. Dice que no le gustó la mujer con la que se casó Moisés, por ser una mujer cusita. Dice la palabra que la menospreciaban. Y dice la escritura que comenzaron a hablar en contra de Moisés, diciendo: ¿qué acaso nomás por Moisés habla Dios? ¿Qué acaso es el único? ¿Qué acaso no ha hablado Dios también a Aarón? ¿Qué acaso no puede usar a este hermano, a aquel otro hermano? Tantas cosas comenzaron a hablar. Hablaron fuera de orden. Maldijeron, en otras palabras. ¿Por qué digo maldijeron? Porque dijeron lo que no tenían que decir. Dijeron mal lo que no tenían que decir. Lo dijeron en contra de Moisés. Lo criticaron y hablaron mal acerca de la mujer que había tomado. Y dice la palabra que Moisés era un hombre tan manso que no había otro como él en la tierra. Dice la palabra que él simplemente no metió las manos. Dijo: Señor, pues tú sabes, Dios mío, ten misericordia de ellos, Señor. Pero Dios, que es justo, dice que de repente comenzó a descender la nube del Señor y se posó sobre de ellos y les comenzó a hablar y les dijo: cuando yo hable a un profeta, le hablaré por visión, por sueño, de diferentes maneras, pero no así a mi siervo Moisés, porque con él hablaré cara a cara. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar en contra de él? Y dice la palabra que cuando se apartó de ahí la gloria del Señor, salió blanca como la nieve María de ahí. Quedó leprosa de la cabeza a los pies. Leprosa. Eso es lo que sucede, lo que trae la crítica. Eso es lo que trae, mi hermano, el chisme, la calumnia. Son lepras espirituales las que traen, las que aparecen en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Dice que salió blanca, leprosa, porque no tuvo temor de hablar en contra de Moisés. Por eso, mi hermanito, mi hermanita, nosotros debemos de tener cuidado. Es cierto, posiblemente no te va a llegar una lepra física, posiblemente no vas a salir leproso físicamente, pero quiero decirte, nuestra alma puede terminar leprosa delante de Dios. Nuestra alma puede terminar con lepra espiritual. Cuando una persona termina leprosa espiritualmente, esa persona ya no se goza, esa persona ya no le satisface la vida espiritual. Esa persona viene a la iglesia, pero viene solamente a lo mismo, a alimentarse de lo mismo malo, porque lepra hay sobre su vida. Ten cuidado, mi hermano, mi hermana. No critiques a tu esposo, no critiques a tu esposa, no critiques a tu prójimo. Bendícelo para que nunca aparezca la lepra espiritual sobre tu vida y siempre esté la bendición de Dios reposando en tu caminar. Aleluya. Lepra. Lepra que nos destruye. Lepra que nos va carcomiendo. ¿Qué es lo que hacía la lepra? La lepra iba descomponiendo el cuerpo. Se le caía una oreja, se le caía la nariz, se le caían pedazos de carne. Eso es lo que hace la lepra. Se come, destruye lo que es el cuerpo. Y quiero decirte, mi hermano, así mismo, de esa manera, es como la crítica nos carcome, nos quita el gozo, nos come el amor, la comprensión. Todo lo que es la vida de Dios en nosotros se la comienza a comer. Nos hace personas frías, desconsideradas. Nos comienza a privar de las relaciones con nuestro prójimo. Comienza a meter discordias en los hogares, en los matrimonios. Los come, los carcome, los destruye. Al rato ya se comió el cuerpo familiar. Y lo peor de esa lepra es que no solamente, mi hermano, se come a la persona que la trae. El peligro de la lepra es que no solamente afecta al que la trae,
sino que también afecta al que se acerca a ella o a él. Eso es lo que hacía la lepra. En este caso el chisme, el peligro del chisme no es solamente que está afectando a aquella persona o a aquella otra que lo está practicando. No, el peligro del chisme es que es como una lepra que no solamente carcome a aquel que la traía, sino que ahora aquel con el que comienza a platicar, aquella con la que comienza, y sí, y de veras, y qué más, oiga, y qué pasó después, y comienza, y cuando menos se acuerda, ya se le pegó esa lepra y ni cuenta se dio. Ya está afirmando, declarando, ya está criticando, ya está hablando lo que no debe, lo que no es correcto. Ya le contaminó el otro leproso que andaba por ahí, ya lo contaminó. Por eso, mi hermano, apártese de los leprosos y acérquese a los que alaban al Señor. Acérquese a los que alaban al Señor. Sí, mi hermano, en el tiempo antiguo, ¿sabe qué hacían? A los leprosos los tenían que sacar del campamento. ¿Por qué? Aun si era mi padre, aun si era mi hermano, aun si era mi esposo o mi esposa, fuera del campamento, fuera de la casa. ¿Pero por qué, hermano? ¡Qué cruel! No, no era por cruel. Era porque si no lo sacaban, toda la familia iba a terminar leprosa. Todo el campamento iba a terminar con esa plaga de lepra. Porque se contamina, porque se pasa de uno a otro. Y ese es el chisme. Cuando le llegue a usted una persona leprosa, con el chisme, con la crítica, córtela de su vida, mi hermanito. Córtela, diga, ¿sabes qué? Detente, no le sigas más. Pero que mira que no quieres saber. No quiero saber, ¿sabes qué? Si vas a hablarme de Cristo, de la palabra de Dios, háblame. Pero si vas a hablarme de esa lepra, no quiero saber esa lepra. Yo quiero saber lo bueno. Yo quiero bendición para mi vida. Yo quiero lo que me va a edificar. Yo quiero lo que me va a bendecir. Yo quiero lo que le va a dar gloria a Dios. Yo quiero algo bueno para mi vida. No quiero lepra. Hay gente que se alimenta, que no corta la lepra y se alimenta de cualquier basura que oye por ahí. Y le comienzan a meter en contra, en su corazón, algo en contra de aquel hermanito, de aquella hermanita, y ni siquiera lo conoce. Y ya odia a aquel hermano, ya aborrece a aquella hermana, pero ni lo ha tratado, ni la ha tratado. Oh, hermano, pero es que mire, fulano me dijo que hizo esto y que es esto otro, y que cuidado con él y que cuidado con ella. Y comienza a meterle tanto veneno que sin conocer a aquella persona ya casi lo aborrece. Ya no lo puede ver, ya le saca la vuelta. ¿Qué sucedió? Es que la lepra lo contaminó, la lepra se lo comió, y ahora sin tener bases, ahora sin tener razones, ya tiene algo en contra de alguien que ni siquiera conoce y que ni siquiera ha tratado. ¿Qué está pasando? Nos estamos dejando comer, pero el Señor quiere sanar a su pueblo, sanar a su iglesia. Aprendamos a cortar toda lepra. Aprendamos a cortar toda maldición. Aprendamos a cortar toda murmuración, toda crítica, todo chisme. Aleluya. Hermanito que ya supo lo que pasó aquí, lo que pasó allá, y lo que aquí, lo que allá. No he sabido ni quiero saberlo, hermano. Pero mire, hermano, que es que vaya y hable con aquella persona. ¿Y habló con la persona? Pregúntele eso solamente. ¿Y hablo con aquella persona que está haciendo esto indebido que usted está mencionando? No, pues no. Entonces, ¿para qué anda divulgándolo a medio mundo? Si con quien tiene que ir no ha ido, ¿qué tiene que andar haciendo yendo con medio mundo? Está metiéndose en problemas con Dios. Está metiéndose en problemas con Dios. Se está contaminando y está contaminando a otros de pasadita. No es la voluntad de Dios, no es el deseo de Dios, no es el plan de Dios para nuestra vida. Dios quiere un pueblo sano, un pueblo limpio, un pueblo que tenga libertad para bendecirse, para amarse, para ayudarse, para tenderse la mano. Dios quiere un pueblo que tenga libertad para darle gloria a Dios, aleluya. Porque no podemos, mi hermano, darle gloria al Dios que no vemos si no podemos amar al hermano que vemos. ¿Estamos comprendiendo? Entonces tengamos cuidado
Y no nos dejemos enredar, envolver. ¿Por qué razón? Por la simple razón de que no solamente la persona que trae aquello va a ser afectada, sino que va a afectar a todo aquel que tenga contacto con él o con ella, que comience a llenarle su cabecita de cosas. ¿Me explico? Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Vamos a la palabra. Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con él suelto de lengua. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Apártate, aléjate, dale la vuelta al suelto de lengua. ¿Por qué razón, hermano? Porque cuando se acerca a mí, me va a hablar muy bonito de mi persona y muy mal de todo el medio mundo. No, si aquel y aquel otro, no, y vieras aquel. Pero apenas se da la vuelta y me da la espalda a mí y va a hablar con otro, y ahora aquel es el bueno, y ahora el que va a ser criticado vas a ser tú. Ahora va a comerse, a devorarse. Ya se devoró al otro contigo. Tú le ayudaste a devorarte a aquel. Ahora va a ir con el otro y te van a devorar entre los dos. Cuando una persona viene con críticas y chismes a tu vida, no dudes que va a ir a otro con críticas y chismes de ti. No lo dudes ni por un momento, porque eso va a suceder. Si no respeta al otro hermano o a la otra hermana, que es creada conforme a la voluntad, a la imagen del Dios vivo, tampoco te va a respetar a ti. Mientras esté todo color de, posiblemente ahorita todo maravilloso, todo muy lindo, todo muy bueno, pero apenas hay un detallito, un problemita, una diferencia, y ya no te entendiste del todo con él, y apenas cortas un poquito aquella amistad, y olvídate todo lo que tú dijiste, todo lo que hablaste. Ahora sí, como dicen en la corte, va a ser usado contra ti. Va a ser usado contra ti. ¿Por qué? Porque comenzaste a hablar sin sabiduría, sin cuidado. Dice el consejo de la palabra del Señor: el que anda en chismes descubre el secreto. Hermano, pero es que descubrió el del otro hermano, pero el mío no lo va a descubrir, es que es mi amigo. Si es chismoso, créeme que lo va a descubrir. Créeme que lo va a hacer tarde o temprano. Dale un aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Tú le contaste tus necesidades, tú le contaste tus aflicciones, tus problemas, tus pruebas. Abriste tu corazón, tus debilidades, tus tentaciones, tus luchas, porque de alguna manera confiaste en él o en ella, diciendo: pues a ver si me ayuda, a ver si me da un buen consejo. Pero repito, si es una persona chismosa, va a descubrir tus secretos. Y al rato lo que tú le contaste, deseando que te ayudara, deseando que te apoyara, que orara por ti, que te diera un consejo, que te motivara, que te ayudara de alguna manera, o simplemente en veces para poder tú desahogarte, sacar aquello que te andaba cargando en el corazón. Al rato, repito, va a volverse contra ti y va a comenzar a hablar todo aquello. No, si el hermano esto, si la hermana aquí, si esto, si supiera lo que anda, lo que piensa, lo que anda batallando, etcétera. Y lo peor es que aún se le pone un poquito más de lo que es. Entonces, mi hermano, ten cuidado con quién abres tu corazón en esas áreas. Ten cuidado. No abras tu corazón con cualquiera. Con el que tienes toda libertad para abrirla, tu corazón, es con el Cristo de la gloria. Con Él se ábrete de par a par, sin límites, porque Él ni te va a fallar, ni te va a avergonzar, ni te va a dejar mal. Él se va a glorificar en tu vida, Él no te va a quedar mal.
Pero de ahí en más, ten cuidado. Ten cuidado, hermano. ¿Y cómo puedo saber? Acá dice que el que anda en chismes descubre el secreto. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. ¿Cómo sé si es chismoso o no? Repito, si es una persona que te trae cuentos, historias, chismes, en otras palabras, de otros, es una persona chismosa. Así de sencillo. Y es fácil de descubrirlo porque tiene cosquillas por decirlo. No se aguanta por decirlo, se deleita diciéndolo. Se alimenta de eso. Se alimenta de eso. Y cuando, repito, aunque te diga, te lo digo porque eres mi amigo de confianza, ten cuidado. Te lo digo nomás porque me enteré de esto, me enteré del otro, y no quiero que se lo digas a nadie. Ten cuidado. Porque siempre que hay alguien que está viniendo a ti con chismes, lo más seguro es que no los va a guardar. No se va a quedar tranquilo hasta que vaya y los expulse con alguien más. ¿Cuál es una buena señal de una persona que no es chismosa? Una persona que, aunque sabe muchas cosas de los demás, nunca te dice nada de ellos. Sabe mucho de aquel y de aquel y de aquel, y tú mismo en veces hasta quieres sacarle, oye, ¿y qué de aquel, hermano? No sé, hermano, algo por ahí trae, no sé. ¿Sí me explico? Es una persona discreta, una persona que no se deja enredar por aquello. Y es buena señal. Es buena señal de que esa persona no es una persona chismosa. Y si no está descubriendo el secreto de aquel o de aquel o de aquel, posiblemente tampoco vaya a descubrir el tuyo. ¿Me explico? Porque se mira su integridad en esa área. Entonces, pero aquella persona que llega a ti y al instante comienza a sacar de esto y aquel y esto del otro y esto del otro, y sabe las historias de medio mundo, ten cuidado. No te equivoques. No te vayas a dañar, no te vayan a herir, no te vayan a lastimar. Y al rato que te abristes, vayas a andar triste, desconsolado, turbado. Vayas a andar sintiéndote decepcionado y aún diciendo, ya no quiero nada ni con la iglesia. ¿Qué culpa tiene la iglesia de aquel chismoso que estaba ahí? ¿Qué culpa tiene el Señor? No tiene nada de culpa. No es la culpa del Señor, no tiene la culpa la iglesia. Simplemente no fuiste precavido, no fuiste sabio, no fuiste prudente. La palabra nos enseña a ser prudentes, sabios, entendidos. Eso es lo que quiere el Señor, y hoy nos está dando el consejo para ello. Amén. Vamos a la palabra. Proverbios capítulo 18, ahí atrásito, versículo 17. Vea lo que dice. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Oiga bien, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. ¿Qué quiere decir eso? Que viene alguien y me trae una cosa. Hermano, mira, aquel hermano me hizo esto, me hizo aquí, me hizo allá, y comienza a comentar un montón de cosas de aquel hermano. Un problema que tuve con el hermano, un problema que tuve con la hermana. Y cuando yo comienzo a escuchar a aquel que me lo está diciendo, justo parece, pues lo entiendo, hermano. Pues sí, qué bueno. No, hombre, quizás hasta le hubiera hecho más todavía, porque nomás le está contando la versión a su manera. Le está contando su propia versión a su conveniencia muchas veces. Y justo parece el que viene a contar su causa de esa manera. Dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le avergüenza. Ten cuidado de tomar lugares. Ten cuidado de justificar a uno y condenar al otro si no has escuchado y no has sabido lo que ha sucedido. ¿Sí me explico, mis hermanos? Porque en vez somos rápidos para juzgar, y viene alguien y me dice, no, que mire que, oh no, pues qué tremendo, y ya hicimos el juicio y ya condenamos a aquel y ya justificamos a este. Porque justo parece el primero que aboga por su causa, pero de repente viene el otro y comienza a manifestar la realidad de las cosas, su versión. Hermano, mire que pasó esto y esto y esto y esto y esto, y dice, ah, qué tremendo. Esto no lo sabía yo. Esto no me lo dijo aquel otro hermano o aquella hermana.
Y hermano, ¿por qué no me dijo esto? Es que hermano, es que y ya no sabe ni qué decir. Porque mientras estaba solo, dijo lo que dijo y lo dijo a su manera y lo acomodó muy bien para justificarse, y a cualquiera lo convence. Pero cuando llegó el otro que estuvo ahí y que también está diciendo lo que sucedió, las cosas cambian mucho. Por eso no nos adelantemos, no hagamos juicios ligeros, ni nos adelantemos porque escuchamos que esta persona dijo algo, y porque me comentó que aquí, me comentó que allá, y que le hicieron y que le pasó y que aquí, que allá. Mira, mejor resérvate tu comentario, no digas nada. Si te está pidiendo ayuda, dile pues vamos y vamos a hablar con los dos. Quiero hablar con los dos para poder escuchar las dos versiones, para poder tener un entendimiento claro, y luego les puedo dar un consejo a los dos. Pero no te entremetas a querer tomar bandos, a querer tomar lugares, porque ese es el espíritu que se mueve en uno que se deja mover por el chisme, de querer agarrar a estas hermanas y a estos hermanos y a los más que pueda a su favor, que le crean su versión, que puedan creer lo que está diciendo, y comienza a comentar y a comentar lo que él piensa o lo que él dice, su versión. Páralo y dile: mire, mi hermanito, ¿quiere arreglar algo? Vamos a arreglarlo con los dos. No se puede arreglar algo con una sola persona de esa manera, a menos que la otra persona no esté dispuesta. Si la otra persona dice: yo no quiero hablar, yo esto, yo otro, pues ahí ya la cosa cambia, porque aquella persona no está queriendo enfrentar la situación. Es como cuando hay un problema de corte. Usted va a la corte, pero el otro que lo está acusando no se presenta. El que no se presenta automáticamente pierde el caso. ¿Por qué? Porque no se está presentando. Y si tiene razón y tiene verdad en lo que pasó, pues ¿por qué no presentarse? ¿Sí me explico? Entonces hay una manera correcta de enfrentar las cosas, pero tengamos cuidado en tomar partidos, comenzar a hacernos de este lado, de este otro lado, porque justo parece lo que me dijo este hermano, porque justo parece lo que abogó por su causa. Pero no sea que yo mismo me mire enredado en justificarlo y en condenar al otro, y cuando el otro venga y se aclaren las cosas y se manifieste que no son así, salga avergonzado yo juntamente con aquel por haber justificado lo que él hizo o lo que él dijo, y haber condenado lo que el otro estaba haciendo, siendo que las cosas no eran así. ¿Me comprende, mi hermano? Entonces tengamos cuidado. Vamos a la palabra. Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Oiga bien lo que dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. El que guarda su boca, guarda su alma. Quiere decir que no solamente es hablar, decir, mencionar, juzgar, criticar. No solamente es eso. Hay peligro en lo que decimos. Es maldecir, son maldiciones. Nos estamos convirtiendo en maldicientes porque estamos diciendo algo que no es de esa manera. Estamos diciendo algo incorrecto, mal decir mal. Entonces, mi hermano, por eso dice aquí la palabra: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Dijo el proverbista que en la mucha palabrería no falta la palabra del necio, no falta el pecado. ¿Sí me explico? Entonces por eso dice Santiago: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir que tenemos que aprender a oír, a guardar nuestra boca. Hay veces que es mejor cerrar la boca si no sabemos lo que vamos a decir, si no estamos seguros, si no nos consta, si no es de la manera correcta que estamos enfrentando y hablando lo que estamos diciendo. Mejor guardar nuestra boca para guardar nuestra alma y tener una buena relación con Dios y aún con nuestro prójimo, porque cuando tú abres tu boca te metes en problemas con Dios y con tu prójimo, porque se sabe lo que dijo aquel hermano. No, sí, no solamente yo, también el hermano dijo y opinó lo mismo.
ya te involucraron allá, porque abriste tu boca. Y ya te comienzan a enredar en una cosa tremenda de chismes y de comentarios. Y comienza a afectarse tu alma, tu testimonio, tu caminar, tu desarrollo, tu integridad, tu confianza. Por eso dice el Señor: el que guarda su boca, guarda su alma, pero el que no, sufrirá calamidad. Dios no quiere que suframos calamidad, pero Dios quiere que aprendamos a guardar nuestra boca. ¿Para qué? Para que analicemos las cosas y seamos cuidadosos en el hablar. Si es necesario no hablar, mejor no hablemos. Si vamos a hablar, que sea solamente lo justo y lo necesario respecto a aquel tema, respecto a aquella situación. Pero mejor haríamos si no hablamos, porque en menos problemas nos metemos. Estoy hablándole con relación a críticas, a chismes. Usted puede hablar con libertad, en armonía. Dios te bendiga, hermano. Mira que esto, mira qué bendiciones de Dios. Mira lo que el Señor hizo en mi vida. Mira que la palabra dice aquí. Mira todas las maravillas de Dios. Usted puede hablar día y noche sin límite. Pero cuando se trata del chisme, de la crítica, de la murmuración, de la calumnia, mejor guarde su boca, mi hermano, para que guarde su alma. Ese es el consejo de la santa palabra de Dios, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dele ese aplauso al Rey. Proverbios 17:9. Vea lo que dice la palabra. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿Cuántos amigos, cuántas relaciones, cuántos esposos pierden la confianza porque aún entre el matrimonio se divulgan las faltas? ¿Me explico? Eso está mal. Eso destruye, eso aparta, eso divide. No divulgues las faltas de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres. No las divulgues. Hermano, ¿qué hago? Aguanto esas cosas negativas que están pasando. Busca ayuda. Pero una cosa es buscar ayuda en el lugar correcto y de la manera correcta, y otra cosa es divulgarlas. El divulgar no es buscar ayuda, porque mientras divulgas no recibes ninguna ayuda. Pero es muy diferente que tú digas: hay un problema en mi matrimonio, está pasando esto, voy a buscar ayuda. Voy a buscar ayuda en alguien que me pueda ayudar, que no va a divulgar el problema que estoy pasando, sino que me va a dar un consejo conforme a la necesidad que tengo. Y ahí va a quedar aquello. Busco la ayuda primeramente en Dios, por supuesto, pero aún si necesito la ayuda humana de un hermano, de un siervo, de un pastor, etcétera, buscar la ayuda donde sienta la libertad, donde me sienta con confianza. ¿Me explico? Entonces dice: el que no aprende a cubrir aquello, entonces dice: aparta a los amigos. Aparta a los amigos. Una vez más, el versículo 9 dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Repito, cuántas relaciones se rompen cada día, se destruyen por los chismes, por las calumnias, por los comentarios, porque se habla más de la cuenta, porque se dice lo que pasó, se dijo malo, aunque se dijera como fue. Se dijo a quien no se le tenía que decir, se dijo donde no se tenía que decir, y fue un chisme, fue una calumnia, fue algo negativo que afectó, que dañó, porque no se trató con aquello de la manera correcta. Repito, esto sucede en los hogares, en los matrimonios, en los hermanos, en los amigos, en la congregación. Hoy es mi mejor amigo, hoy ando junto con él o con ella para donde quiera, y mañana ya no me puedo ver. ¿Por qué? Porque descubrió mis faltas, porque comenzó a hacer mención: no, que el hermano esto, que el hermano lo otro, que el hermano aquí, que el hermano allá. ¿Sí me explico? Cuando era algo personal, íntimo, que quizás aquella persona se lo había comentado para que le ayudara, porque yo creo que nadie, ninguno de nosotros como seres humanos, comenzamos a abrir nuestro corazón descubriendo nuestras faltas para que nos critiquen. Todos los que abrimos el corazón para descubrir nuestras faltas es con el deseo, con la intención, con el anhelo
de que nos ayuden, de que oren por nosotros, de que nos den un consejo, de que nos den una orientación, de que nos cubran esa desnudez. ¿Sí me explico? Pero muchas veces sucede lo que pasó con Noé y sus hijos. Cuando dice la palabra que Noé, ¿verdad?, cometió un error, una falta. ¿Qué hizo? Dice que plantó una viña, cosechó el fruto de la uva y dice que exprimió aquel fruto y comenzó a tomar aquel jugo de uva que llegó a fermentarse y llegó a tomarlo, lo cual lo embriagó. Y dice que estaba ahí en su tienda desnudo, sin ropa, embriagado. Y dice que su hijo, el menor, llegó, entró y dice que lo miró desnudo, se burló de él. Y no solamente eso, salió de ahí y comenzó a divulgarlo, comenzó a comentarlo a los demás, a sus hermanos. Miren a mi padre, miren cómo está, a burlarse de él. No hizo nada por ayudarlo, pero sí hizo mucho por criticarlo. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que sus hermanos más prudentes, que tenían temor de Dios, dice que tomaron las ropas de su padre y con las espaldas vueltas hacia él, caminaron hacia atrás, le pusieron la ropa, no mirando su desnudez, respetándolo, cubriéndolo, lo cubrieron. Y dice la palabra que cuando Noé despertó de aquella embriaguez, dice la palabra que se dio cuenta de lo que sucedió y dijo: maldito sea Cam, maldito será y siervo será de sus hermanos. Vivirá como un siervo, no prosperará, no lo bendeciré. Mas benditos por el Señor sean mis otros dos hijos. Benditos porque ellos me cubrieron, porque ellos me ayudaron, porque ellos no me criticaron, porque ellos no murmuraron contra mí. Ellos me apoyaron, me tendieron la mano. Bendición de Dios vino sobre de ellos. Y eso es lo mismo que se cumple en este tiempo. Bendito será aquel que cubre la falta. Cuando dice que cubre la falta, no está hablando de solapar y de decir no hay problema, sobarle la espalda y decir sigue viviendo mal. No, no está hablando de eso. Está hablando de no criticarlo, de no murmurar, de ayudarlo a lidiar y a atender aquel problema, aquella necesidad de la manera correcta. De eso está hablando. ¿Me explico? Por eso dice que el que cubre la falta, dice que ese atrae amigos. La gente le tiene confianza. Los hermanos se acercan a él, lo buscan, porque hay confianza de que se les va a apoyar, de que no se le va a criticar, de que no se va a divulgar su error, se le va a ayudar. Pero cuando sucede lo contrario, dice el que la divulga aparta a los mejores amigos. Y eso es lo más terrible. El tema sigue mucho más, pero aquí me detengo porque el tiempo se nos ha ido. Póngase de pie y ya le continuaré en otra ocasión.